que es la primera vez que hago balance en mi vida. Yo creo que también estoy entrando en la edad madura y es un momento como, como de hacer balance realmente. Ya llevo no solo 20 años, que son estos 20 años de canciones, sino que llevo pues, 25 en la música, llevo un poco más, porque al principio pues estaba en el circuito amateur, digamos que llevo 20 años ya en el circuito profesional. Y la verdad que, bueno, pues el balance es muy bueno. En general, he tenido una carrera muy trabajada, como, ¿sabes? De pico y pala, de ir desde abajo, desde los garitos más pequeños y meter 40 personas, a luego meter 60, luego meter 100, a luego 150, luego 200 y así. Muy paulatino, nunca he tenido pues un subidón así, de a lo mejor de pasar de 1000 a 3000, por decir así, ¿no? Pero la sensación ha sido siempre de descubrimiento, de disfrute, de que he elegido este camino, o este camino me ha elegido a mí, yo qué sé, pues para enfrentarme a las cosas que me tengo que enfrentar en la vida, ¿no? Y para irme quitando miedos, irme quitando cargas y, y tener cada día un poquito más de llegada, ¿no? Porque muchas veces las cosas como son, las carreras artísticas dependen de los permisos que uno se dé también, ¿no? Porque no es fácil exponerse, a veces uno no se da el permiso a exponerse, o no es fácil enfrentarse a la posibilidad del fracaso, pero el hecho de que comiences una carrera pues te expone también a eso, ¿no? Entonces, pues cuando yo reviso, no solo reviso los números, reviso las cosas sobre todo que me he atrevido a hacer, los pequeños miedos o los grandes miedos que me he atrevido a afrontar y todo ese tipo de cosas y el balance es muy bueno. Y luego ya pues en cuanto a números o en cuanto a lo musical, pues sí veo una gran evolución, claro, de pasar de los garitos de mi barrio ahí en Aluche a tocar el otro día en México para casi 3000 personas, pues es una locura. Es una locura que en otro país pues miles de personas paguen una entrada para verte, me parece algo inusitado, ¿no? Y más en esta gira, porque en general los números pues están siendo muy grandes, estoy metiendo el doble de gente en todas las ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, pues el balance es muy bueno y en lo musical, pues mejor todavía, ¿no? Porque cada vez siento que los discos son mejores, que las grabaciones que hago son mejores, que lo que ofrezco es mejor y el espectáculo también es mucho mejor. Entonces, el balance es muy bueno. Ser fiel a uno mismo y a lo que uno ama es importante, ¿no? Porque lo contrario es no respetarte, que parece que no, pero es un tema de tratarse bien a uno mismo y para mí es súper importante. Para mí, o sea, yo no he venido a este mundo a encajar, yo tengo unas características, cada artista tiene unas características y si tenemos la suerte de que en un momento dado, y esto ha sucedido, que también los cantautores hemos encajado 8 o 10 años, la irrupción de Rosalén, Andrés Suárez y los que venimos detrás, ¿no? Pues una futbolista, yo también, Drexler de repente vuelve a tener muchísima presencia y va más arriba todavía, ¿no? Pues en ese momento la coyuntura era perfecta, pero en otros momentos, por ejemplo, pues ahora están más las bandas, hay más otro tipo de música que está más en el candelero, e incluso en esos momentos, pues uno yo creo que tiene que hacer lo que responda a su corazón, ¿no? Y creo que la gente lo agradece en definitiva. El ver a un artista pues, que es fiel a lo que ama, principalmente. Yo creo también, esto no solo por la gente que te sigue, sino yo creo que es bueno decirle a la gente que no hay que tratar de encajar, que hay que tratar de ser uno mismo. Entiendo que haya situaciones en las que sean más difíciles, porque yo por suerte pues hago lo que quiero y tengo mi audiencia. La gente que hace lo que quiere y no tenga nada de audiencia. Entonces, es normal que por su cabeza pase que la posibilidad de hacer algo que encaje un poco más a lo mejor es bueno para ellos y a lo mejor se merecen, ¿no? Esa posibilidad pues, de llegar al éxito también y poder vivir de su música, porque si es su sueño, pues también están en su derecho, ¿no? Pero bueno, yo tenía la suerte de que lo mío ha cuadrado en el corazón de algunas personas y sí siento ese reconocimiento por parte de la gente, ¿no? Un poco contracultural lo que hacemos, acción social en algunas ocasiones, canciones con letras largas, con estribillos que no son pegadizos y cosas de esas, ¿no? Y canciones en las que filosofamos un poco y ofrecemos algo de profundidad, ¿no? Entonces eso, es verdad que los tiempos que corren, no es lo que más se lleva y es un poco contracultural, pero yo creo que precisamente la gente que se acerca lo agradece. A los cumpleaños a que se invita, pues a los amigos, ¿no? Y este era el 20 cumpleaños de la carrera y es lo que he hecho, invitar a mis amigos, a la gente a la que admiro, gente, eh, como dices tú, pues una carrera es individual, pero también pertenecemos a cierto modo a un colectivo, que yo creo que es el que se coció en los años 90 o a principios de los 2000 en el Libertad 8, en el Búho Real, en la Sala Galileo, ¿no? Y ahí pues, donde yo conocí a Ismael Serrano, a Jorge Drexler, a Luis Ramiro, a Andrés Suárez, a Funambulista, a Conchita, pues, a muchos artistas, ¿no? Y al final, pues lo que estamos es eh, todos ahí compartiendo muchas noches, ¿no? Todavía seguimos compartiendo noches o tardes o composiciones
Y yo sentía que estas canciones que ya las había grabado en su momento, pues le podía dar dos vueltas. Una es volver a producirlas con un sonido de 2023-2024 y modernizarlas un poco. Y otra, pues el hecho de compartirlas con grandes voces, porque todos los que cantan el disco cantan mejor que yo. Y por suerte yo soy una persona que tiene una voz grave, con todos los demás que siempre tienen una voz más aguda, empastamos muy bien, con lo cual estos duetos han quedado brutales. O sea, siempre hay dobles voces, ha quedado súper bien armados los temas, súper interesantes las producciones y los coros que nos hacemos entre nosotros son muy épicos, la verdad, sobre todo en casos como el de Miguel Poveda o Quique Nizal, es que ha quedado absolutamente brutal los temas. Soy hijo de un palestino, vengo de una familia de refugiados palestinos y es imposible que yo me calle en el contexto actual, ¿no? En general nunca me callo con el tema de Palestina, llevo 20 años organizando conciertos benéficos para Palestina, soy una especie de embajador de honor de UNRWA aquí en España, la agencia de la ONU de ayuda a los refugiados palestinos, siempre he estado con ellos. Y bueno, fíjate que yo siempre pienso que decir cosas en Twitter y cosas de esas en general no ayuda mucho, o en las redes y tal y cual, pero con este tema de Palestina, yo estoy publicando posts muy largos, pudiendo desarrollar, no poniendo simplemente un tweet, sino pudiendo desarrollar, pudiendo contar la historia, pudiendo contar la visión de lo que yo he podido comprobar con mis propios ojos y con esta cabecita yendo a Palestina, viendo cosas, viendo la apartheid, viendo el muro, viendo los derribos de casas, viendo cómo maltratan a los palestinos, viendo los checkpoints, viendo pues, los secuestrados palestinos por parte del ejército israelí, que son, muchas veces son niños, entrevistándome con ONGs que velaban por los derechos de estos palestinos secuestrados por los israelíes. Y, y lo cierto es que creo que tengo una información de primera mano que al mostrarla y al mostrarla de un largo y tendido en mis posts, en muchos posts, sí siento que ha tenido un efecto, sinceramente. Veo que mucha gente me decía, tío, Manuel, es que yo no sabía esto, qué fuerte que esté sucediendo esto. Entonces, claro, yo les recomiendo libros, les recomiendo cuentas de artistas palestinos, les recomiendo cuentas de periodistas palestinos para que vean lo que está sucediendo in situ. Y fíjate que en este caso yo creo que sí está sirviendo la contrainformación que podemos ofrecer en contra de esa propaganda brutal que hay contra los palestinos, ¿no? Esa idea que está tan extendida desde hace 20 o 20 y pico años de tratar de hacer ver a los palestinos como el mal encarnado, ¿no? A través de la solidificación de unos estereotipos totalmente negativos sobre los palestinos que se alejan mucho de la realidad, ¿no? Hay un aparato propagandístico a favor de Israel, pro-sionista, que está construido desde miles de medios en el mundo y bueno, los artistas o la gente que tengamos voz y la gente que creemos en los derechos humanos tenemos que luchar contra eso y yo sinceramente creo que está sirviendo la constitución. A pesar de ese aparato propagandístico tan brutal, yo siento que se está avanzando, por lo cual yo me estoy mojando y estoy recibiendo una buena respuesta, evidentemente, porque hay gente que me insulta, me da absolutamente igual, me da igual perder oyentes, me da igual perder dinero, me da igual. Hay algo mucho más importante que mi carrera, hay algo mucho más importante que perder 50 seguidores de Instagram, que es luchar por los derechos humanos del pueblo, de mi familia y de la etnia a la que pertenezco. Entonces, estamos haciéndolo y, sinceramente, está teniendo efecto. Otra vez no tiene efecto un tuit o lo que sea, pero en este caso que mi trabajo y el de muchos compañeros hijos de palestinos también consiste en la pedagogía, yo creo que está funcionando, sinceramente. Hay que poner muchos matices en esto porque en realidad España ya había reconocido hace tiempo al Estado palestino en el sentido de que ya tenía relaciones con ellos, ¿no? Pero bueno, es como un gesto simbólico que a efectos prácticos no tiene mucha importancia, pero yo creo que sí a nivel simbólico para enfrentarse un poco al imperialismo, para enfrentarse un poco al antisionismo, ¿no? O sea, para enfrentarse al sionismo y sobre todo a este sionismo bárbaro de destruir todo lo que es palestino, creo que el reconocimiento que sea simbólico de Palestina, si esto ayuda a que se aglutinen cada vez más fuerzas y cada vez se sumen más países, yo creo que va a servir como mecanismo de presión. Pero es algo que va a ser muy lento, sinceramente. Ojalá se vayan sumando más y más países poco a poco y podamos frenar en primer lugar este genocidio y después la política colonial y de ocupación de Israel. No sé si tendrá un efecto inmediato, no sé si tendrá un efecto real, pero ojalá. Bueno, podría ser a través de libros o a través del periodismo también, porque hay periodistas que, como Olga Rodríguez, por ejemplo, experta en Oriente Medio, mi amiga Olga, que hace reportajes extensísimos que nos ayudan a, pues, a tener contexto, sobre todo sobre la situación palestina, que yo creo que es lo que nos falta, ¿no?
sucede en Palestina en realidad no es un conflicto, como lo llaman, no es una guerra, como lo llaman, es una ocupación y, eh, por parte de Israel de los territorios palestinos y masacres constantes de décadas y décadas, ¿no? Yo empezaría buscando libros de Olga Rodríguez. No te voy a decir ningún título. Cualquier libro de Olga Rodríguez sobre Palestina creo que va a ser muy bueno. También cualquier libro de Teresa Aranguren. En este caso, pues, Teresa tiene Palestina, el libro de la memoria, y Olivo Roto, Escenas de la ocupación, son dos libros. Palestina, el libro de la memoria, y Olivo Roto, Escenas de ocupación, son dos libros de Teresa, que Teresa también es experta en Oriente Medio y experta en Palestina. Creo que son buenísimos. Luego, Edward Said era un pensador palestino estadounidense que murió hace ya unos cuantos años, que para mí era el principal referente, sinceramente, de la voz de Palestina y intelectual que realmente mejor contaba lo que sucedía en Palestina. En este caso, el libro La cuestión palestina, que yo creo que hace 2 décadas, por lo menos, es un libro básico, porque a pesar de las cosas que siguen sucediendo y que cada vez sea más grave, yo creo que establece muy bien el inicio de todo esto y yo creo que hace una pedagogía brutal para que la gente se entere muy bien. Luego, fíjate también que es interesante leer a algún autor israelí, en este caso Ilan Pappé, que es un intelectual israelí al cual odian en Israel porque, sí, porque fue el que sacó a la luz que hay un plan de limpieza étnica y que él tiene documentos históricos que dicen que hay un plan de limpieza étnica por parte de Israel sobre los palestinos constituido o firmado o redactado en el que se constituyó el Estado de Israel, pues creo que también es muy interesante. Y luego hay otro libro, no sé, está el libro El Laboratorio Palestino de Anthony Lowenstein. Ese libro lo ha publicado hace poquito, si no me equivoco, Capitán Swing. Es un libro en el que cuentan cómo en Palestina, Israel y Occidente prueban sus armas contra los palestinos y prueban sus sistemas de seguridad que luego son exportados por parte de Israel al resto del mundo, que es algo absolutamente tétrico y, y grotesco, sinceramente. Y luego, pues algún libro más, no sé, hay una autora chilena que se llama Lina Meruán. En Chile está la comunidad de palestinos más grande del mundo fuera de Palestina. Lina Meruán es chilena también descendiente de palestinos como yo. Y bueno, pues en su libro Palestina en pedazos creo que podría ser un buen libro. Yo creo que con todos estos, o algún libro también de Miquel Ayestarán, pues yo creo que la gente puede hacerse una idea sobre lo que sucede en Palestina. Y si luego ya quieren leer algún libro sobre algún autor israelí, pues que busquen alguno que sea más o menos pro-palestino, porque el resto son libros que hablan sobre el exterminio de los palestinos y sobre Israel nos pertenece desde hace 3.000 años. Realmente cuando lees ese libro y cuando ves cierta información sobre Palestina, te das cuenta de la distopía en la que la sociedad palestina y gran parte de la sociedad occidental, cegado ante esto o por los ojos cerrados ante esto, estamos viviendo. Es algo absolutamente distópico. Hay un Estado colonial creado por Occidente en 1950 sobre el territorio donde había millones de nativos palestinos que de repente le dieran un Estado y que ese Estado se volviera un Estado que practicara el apartheid, que, que fuera supremacista sobre el otro, que fuera colonizando más y más territorios en 1970, 1980, 2000, 2020 y que además utilizaran como laboratorio, o sea, que fuera un Estado impuesto por Occidente para tener una base ahí, que además eh, sirviera como laboratorio contra los palestinos para probar sus armas y, y, y vender armas al mundo para lograr con la venta de esas armas hipermilitarizar su propia sociedad. Voy a recomendar algo para bajar un poco el tono, ¿no? Y también para conocer la cultura palestina. Y algo que le jode mucho a los palestinos es que los israelíes están haciendo mucha apropiación cultural de los palestinos. Que a veces se apropian de los trajes, pero también se apropian de la comida, vendiendo como comida israelí mucha comida que es palestina o que es directamente árabe. Hay un libro de Salah Yamal, Salah se escribe S-A-L-A-H, bueno, como Salah, el futbolista de Liverpool, Salah Yamal, que se llama Aroma Árabe. Ese libro, bueno, a Salah lo conozco porque es un palestino que vive aquí en Madrid, y Aroma Árabe es un libro mítico aquí en España sobre cocina árabe que a mí me parece una maravilla y yo creo que está muy bien porque te explica cómo cocinar los principales platos árabes o platos palestinos, ¿no? A mí me encanta ese libro. Y luego, fíjate que hay libros de los que no me acuerdo el título que me leía mi padre de pequeño, pero hay libros de cuentos palestinos que se encuentran en español. Y luego, sobre todo, libros de poemas de Mahmoud Darwish y de Mahmoud Sobh, que yo creo que son libros imprescindibles para entender la ocupación, para entender
cómo es la vida en Palestina, me parecen libros maravillosos. Serían los dos que yo recomendaría.